Hola a todos. Esta es Imelda Talamantes, coordinadora de servicios Latinx con Valor US y Preven Connect. El podcast que está a punto de escuchar es un extracto de la grabación de una conferencia web que hicimos en mayo del 2021. Prevención de la violencia sexual durante COVID-19 en comunidades latinas. Esta conferencia web fue parte de nuestra serie Prevención de la violencia sexual durante la pandemia de COVID-19. Adaptación en un paisaje en constante cambio en asociación con el Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual. Este podcast está disponible tanto en inglés como en español gracias a nuestros intérpretes durante la conferencia web. Sí, también les quiero presentar y más adelante vamos a tener a el reverendo Benjamín. Reverendo Ortega es el pastor principal y presidente de los ministerios Fuente de Vida en Glendale, California. En los últimos 15 años ha implementado programas de consejería y asesoría familiar en la comunidad hispana, abogando por el respeto y dignidad de cada persona y empoderando a las nuevas generaciones contra la violencia y el abuso verbal, físico y emocional. El pastor Ortega trabaja con más de 50 líderes religiosos quienes establecen programas de desarrollo y crecimiento familiar a lo largo del estado y la nación. El pastor Ortega posee una maestría en divinidades con énfasis en cuidado pastoral y familiar de Fuller Theological Seminary. Actualmente es candidato a un PhD en teología aplicada y ministerio familiar. Ok, gracias por esta oportunidad. De verdad que me siento muy privilegiado de ser latino cuando veo mujeres que han logrado tanto y representan a nuestra comunidad a tan altos niveles y esa lucha que tienen para aquellos que están en dolor. De verdad que nos gusta mucho la idea de trabajar con la comunidad latina y eso es lo que ha hecho Ministerios Fuente de Vida. Ha trabajado en el este, en el oeste, en el oeste, tanto de la ciudad de Los Ángeles, del estado, como también de toda la nación, en lo que es la prevención, la consejería, la unidad en la familia y sobre todo salir adelante en contra de este gran mal que es la violencia. Cuando hablamos de comunidades de fe, estamos hablando de aquellas que independientemente de la fe que procesan, pueden encontrar un lugar medio en donde podamos unirnos y trabajar por aquellos que están en dolor. Nosotros como comunidad cristiana creemos que la violencia doméstica no tiene credo, no tiene color, no tiene ningún tipo de nacionalidad, tanto violencia doméstica como sexual, verbal, emocional, se da a todos los niveles y se debe ir atacando. Y eso es lo que ha estado haciendo el Ministerio Fuente de Vida en nuestra comunidad latina. Y lo interesante de todo esto es que por alguna razón nos hemos dado cuenta de la gran desconexión que existe muchas veces en las comunidades latinas entre la fe y lo que es dar el recurso de atención a las personas que están en sufrimiento. En nuestros estudios nos hemos dado cuenta que tampoco las personas que están en sufrimiento, siendo acosadas o que han pasado algún tipo de violencia, no buscan ayuda en las comunidades de fe. Y yo creo que de eso se trata el trabajo que nosotros hemos comenzado a hacer desde hace años, es demitificar, como romper esa barrera y hacer un llamado a que independientemente de la fe que procesemos y también de los credos, en un mundo tan dividido y una nación profundamente dividida, sepamos que es un problema común la violencia y que no hay ninguna forma en que podamos ignorarlo, porque todos en nuestras familias, aun sea una u otra generación,
ha sufrido de este mal y sabemos lo difícil que es para el gran número de personas que pasan por esto. Entonces, hemos descubierto una urgente necesidad en la integración de las comunidades de fe en la lucha contra la violencia. No sé, quería manejar mi presentación, pero no puedo manejarla. Claudia. Ok. Vamos a dividir nuestra pantalla. Ok. Entonces, la idea es que hay una urgente necesidad de la integración de las comunidades de fe. Hemos notado cuando hablamos con las personas a las cuales nos refieren y también por las estadísticas que tenemos con nuestros socios, que hay dos sitios donde la gente no estimó ir a buscar ayuda, o sea, no pensó en buscar ayuda. Primero la iglesia, y fue increíble cuando vi este gran número de gente que dice no iba a la iglesia a buscar ayuda por violencia doméstica, iba a buscar ayuda por un asunto de fe. Pero la fe, el verdadero llamado de la fe, tiene que ver con la respuesta a problemas concretos que se dan en la sociedad, en la comunidad, en la familia. Y la violencia es un problema más que concreto. Entonces, uno de los demandantes que tenemos y que nos sentimos identificados como ministerio son las nuevas generaciones. Como todos sabemos, en las familias existe lo que es ese reciclaje familiar, en donde los hijos van a ser en gran parte el reflejo de lo que ven en los hogares. Si vemos violencia, vamos a practicar violencia. Entonces, si podemos, en alguna manera, las comunidades de fe como entidades que tienen tentáculos, conexiones profundas con las familias, con las personas en la comunidad, si podemos trabajar ese tema y ayudar en todas las direcciones, así como está haciendo Ya Basta y otras instituciones, y obviamente con la oportunidad de trabajar con Valor y las demás entidades, vamos a tener algunos resultados positivos en las próximas generaciones. Y es lo que estamos mirando aquí. Pero hay otra cosa que nos ha llamado la atención para poder trabajar en este aspecto, y es el aumento mismo de la violencia. Los índices de violencia que estamos viendo y máxime en las comunidades minoritarias y las comunidades hispanas es alarmante. Feminicidios, un sinnúmero de violencia en todos los niveles y en todos los tipos de formas. Y la pregunta es, ¿cómo las comunidades de fe estamos dando respuesta a eso? Hay una gran necesidad. ¿Por qué? Porque en nuestras iglesias o las parroquias o los diferentes centros de fe, los que nos visitan son familias, son personas. Y nos damos cuenta que en las mismas iglesias cristianas hay personas que están siendo abusadas, que están siendo acosadas, tienen temor, no saben qué decir, no saben qué hacer. Y yo creo que es tiempo de poder unirnos a entidades como estas, que podemos encontrar ese espacio común en donde podemos trabajar a favor de las víctimas. Entonces, hay una influencia poderosa que ejerce cada comunidad de fe en su nicho o en cualquier parte donde esté trabajando. La pregunta es si se está sacando el tiempo, los recursos, todo lo que sea necesario para conocer la necesidad que hay entre nuestras comunidades y poder decir nuestra fe cuenta y es importante. Entonces, ¿cuál es el llamado de la fe? ¿Cuál es el llamado de la fe independientemente cuál sea la que estés profesando? Y es ponerla en acción. En el caso de nosotros, como comunidad cristiana, el Señor Jesucristo nos enseña acerca de una parábola del samaritano. ¿Y quién es el samaritano? Sino aquel que necesita la ayuda, pero que de repente no encuentra sino a la persona menos indicada para ayudarle. Y si ustedes notan en esta foto, intencionalmente el samaritano y el que está en dolor no tiene cara. O sea que puede ser cualquier persona. Y la violencia está en todos los niveles, en todas las razas, en todas las religiones.
a nivel que se ha salido de control. O sea que no debemos mirar si el color, si la raza, si la religión para poder identificarnos con el problema. Y Ministerio Fuente de Vida lo que ha hecho es convertirse en vocal en medio de las diferentes comunidades de fe a las que nos asociamos y las que no necesariamente son parte de nuestra fe, pero que trabajan con las comunidades y aunque pensemos diferentes en muchas cosas, podemos unirnos de manera intencional en la ayuda por aquellos que sufren. Entonces, a través de nuestra fe, hay un llamado a identificar y tender la mano a los que sufren. Yo creo que el caminar juntos como comunidades de fe es precisamente eso, conocer a la víctima donde se encuentra. A veces las personas que están en dolor hay que mostrarles los recursos porque muchas veces ellos no van a ir. Y entonces lo que nosotros sabemos es que mientras se puede evitar, la prevención va a ser poderosa. O sea que si se puede evitar el abuso, va a ser mejor que luego tratar con la víctima. Entonces, estamos trabajando en ambas direcciones, pero la prevención es uno de los estándares por los cuales queremos desarrollar. ¿Qué fue lo que nosotros aprendimos en todo esto de la temporada del COVID? Nosotros, dentro de los muchos desafíos, hubo tres que nosotros pudimos sacar. Y primero fue identificarnos y adaptarnos al nivel de los que sufren. Como ustedes saben, este confinamiento lo que hizo fue alejarnos más de lo que estábamos. O sea que si había un alejamiento, el confinamiento terminó de alejarnos más. Entonces había que moverse a donde estaban aquellos que realmente están desposeídos o desprotegidos y cómo las comunidades de fe pueden ser vocales en esto y pueden ser esenciales en este tipo de ayuda. Y eso nos llevó al próximo desafío. Teníamos que reimaginar nuestra forma de servicio. Antes de la pandemia, nuestra forma de servicio en los diferentes centros era a través de cita, tenía que ir la persona, ahí podía conversar, pero ya eso no se pudo. Entonces, la pregunta era, ¿cómo lo hacemos ahora? Sabemos que las plataformas digitales como Zoom y otras más fueron, yo diría, el puente que nos ha servido a gran parte del mundo para hacer estas conexiones. La cuestión era cómo encontrar la ayuda para lograr esos fines. O sea, teníamos el objetivo, tenemos las víctimas, ahora cómo llegamos a ellas. Y ahí es que nosotros encontramos la ayuda en Valor. Valor fue la institución que se identificó con nosotros y nosotros con ellos para este trabajo en contra de las personas que están sufriendo abuso. Nosotros pudimos, con la ayuda de ellos, desarrollar proyectos de enseñanza, proyectos de prevención, proyectos de todo el tiempo trabajando con las familias y trabajando de manera intencional con evitar todo tipo de abuso e identificar señales que pueden llevar a eso. Al mismo tiempo que nos ayudó a desarrollar este sistema en donde actualmente podemos tener comunicación con cualquier persona, no solamente nacional, sino también internacional. A raíz de estas conferencias, lo que pasó fue que las familias de aquí comenzaron a darle los códigos Zoom a sus familias en sus países y comenzamos a tener también familias de forma internacional que estaban participando en nuestras conferencias para la prevención y eso nos llenó muchísimo de gozo al poder hacer esto y obviamente todo fue producido por el esfuerzo y la ayuda de nuestros socios que nos apoyaron en esto. Entonces, eso dio como resultado otro gran éxito que fue el inicio de una red nacional e internacional de ayuda. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en diferentes países y en casi todos los estados, con diferentes personas e entidades que tienen el deseo de identificar en sus comunidades de fe cualquier tipo de ayuda para los que sufren violencia. Entonces,
¿cómo se ha ido desarrollando y qué es lo que actualmente estamos haciendo ahora? Bueno, ahora mismo estamos trabajando en dos direcciones. Hay un plan de desarrollo y entrenamiento para desmitificar, como dije al principio, esa mentalidad de que, bueno, si esa no es mi fe, yo no voy a trabajar ahí, o si yo no creo en eso, yo no voy a hacer esto, sino cómo nosotros podemos dar entrenamientos a los niveles de las comunidades de fe, en donde los diferentes líderes puedan identificar si debemos y tenemos que trabajar con nuestras comunidades en este aspecto de la violencia, independientemente de nuestra fe, porque la gente es que lo está necesitando. Y estas personas no tienen dónde ir en la mayoría de los casos. Entonces, la otra dirección es empoderando a la comunidad. Al momento que nosotros entrenamos a los líderes o le decimos de qué forma pueden ayudar, que de hecho hay un plan piloto que estamos haciendo ahora mismo, tenemos 3 computadoras en donde la persona, una entidad o cualquier comunidad de fe que está trabajando en esto, no tiene necesariamente, a veces no tiene el tiempo o no tiene la persona encargada para luchar o para trabajar con estas personas que están pasando el problema. Entonces, esas computadoras le dan un enlace a una entrevista en Zoom, en donde nosotros podemos dirigirle a distancia. Y eso es el resultado de todo lo que pasó en el COVID, que ahora se está convirtiendo en un movimiento muy interesante, en donde otros también quieren ser parte. Y mi pregunta para aquellos que están en algún tipo de comunidad de fe es que sean vocales y le pregunten a sus líderes que por qué no nos unimos en este trabajo. Yo creo que es bonito cuando le puedes decir a tu líder religioso, hay que luchar por aquellos que están en sufrimiento y unirnos en este proceso. Yo creo que va a ser de gran impacto y de bendición. Es parte del corazón de Dios que nosotros trabajemos a favor de aquellos que están en dolor. Así que ese es nuestro trabajo, eso es lo que hemos venido haciendo y bueno, vamos a estar aquí a las órdenes siempre. Gracias por escucharnos. Síganos junto con otros podcasts de Preven Connect en prevenconnect.org/podcast.